Hola, bienvenido a Selah. Estamos iniciando en el libro de Gálatas y el libro de Gálatas es una epístola muy particular, muy sobresaliente, no por lo largo, ni siquiera por el contenido teológico, sino por la intensidad de sus emociones y del conflicto que el apóstol Pablo está enfrentando en esta epístola. Los Gálatas es un grupo de personas en lo que ahora es parte del país Turquía, en la parte occidental, y son griegos en su mayoría en términos de su cultura. Los Gálatas entonces son gentiles convertidos a Cristo, en su gran mayoría, algunos judíos, pero ellos estaban ahora batallando con un entendimiento equivocado de las Escrituras. Recuerda, en el tiempo en que ellos vivieron, solo tenían el Antiguo Testamento. Y había personas que querían obligarlos a volver a la dependencia del cumplimiento de las leyes para ser aceptados por Dios. Nosotros hemos entendido que Dios nos ha aceptado por Cristo y como resultado nosotros obedecemos los mandamientos y las leyes de Dios. Pero no lo hacemos para ganarnos el favor de Dios. Ese ya lo tenemos en Cristo Jesús. Buenas noticias. Entonces, en esta epístola, el apóstol Pablo va a centrar en un versículo que tú y yo debemos memorizar. Es Gálatas 2:20. Y dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, es decir, en mi naturaleza humana, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Toma tiempo para subrayar este verso, es Gálatas 2:20, y memorízalo, escríbelo varias veces, porque esta es la realidad de nuestra nueva vida en Cristo. No somos personas tratando de mejorarnos poco a poco. No somos una especie de proyecto de reparación o Dios remendándonos. No, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y el resultado de eso es una vida transformada y una vida de fe que pues me cambia a mí y cambia lo que está a mi alrededor. Vamos a leer hoy el inicio de Gálatas, nuestra primer lección de este Selah, y se encuentra en Gálatas capítulo 1, leyendo de los versículos 1 al 10. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a ustedes, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que les llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que les perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciare otro evangelio diferente al que les hemos anunciado, sea anatema, es decir, maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno les predica diferente evangelio del que han recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Qué fuerte entrada en una epístola. Primero Pablo nos presenta cuál es su posición delante de Dios y de dónde emana su autoridad. Esto corresponde a nuestra primera pregunta. La autoridad que Pablo tiene como apóstol emana no de los hombres ni por medio de hombres, sino que viene de Cristo por Dios el Padre que lo resucitó. Pablo está haciendo una declaración de su autoridad espiritual apostólica antes de tratar el asunto tan fuerte con ellos. Nuestra segunda pregunta nos habla o nos
la pregunta es, ¿qué nos dice Pablo acerca de Jesucristo? Y aquí lo vemos nosotros en los primeros versículos, ¿sí? Si quieres leer conmigo, el versículo 4 dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad del Dios de nuestro Dios y Padre. Entonces, la base de su autoridad, del ministerio, de nuestra fe, es lo que Jesús hizo. Cómo se entregó a sí mismo por nosotros para librarnos. No hay estrategias o terapias o procedimientos que nos libren del presente siglo malo. Cristo, por su sacrificio, nos libró del poder del presente tiempo en que nosotros vivimos. Ahora, la situación de los Gálatas. ¿Cuál es esta situación? Pues, nuevamente, en el verso 6 nos damos cuenta de que es algo fuerte. Pablo dice, estoy maravillado que se han alejado de la gracia de Cristo para seguir otro evangelio. Ellos estaban dejando la gracia. Ahora, es interesante porque muchos entienden gracia como una especie muy así llevadera y pasalona de Dios tratarnos a nosotros, de que todo está bien y todo es bonito. Sin embargo, el tono de Pablo no es así. El tono de Pablo es fuerte porque la gracia es mucho más que algo bonachón. La gracia es el poder de Dios que llevó a Jesús a ofrecerse en sacrificio y romper el dominio de la oscuridad. Y esa gracia es en la que estamos nosotros parados, pero ellos se habían alejado de esta gracia porque estaban oyendo a gente equivocada. Estaban oyendo mensajes equivocados. Y estos mensajes eran sutiles, como toda mentira del enemigo. Estos mensajes les decían, sí, Cristo, pero tienes que cumplir esto y esto y esto y esto, si no, no puedes estar en Cristo. Y esa es la mentira. Muchas veces nosotros batallamos con lo mismo. Creemos en Cristo, pero no hice esto, no hice aquello, o no lo hice tan bien como pudiera, y pues no me siento que yo realmente tengo acceso a Dios, ni autoridad espiritual, ni puedo orar por un enfermo, porque, ay, me falta tanto. Estamos cayendo en la misma trampa de los Gálatas, dejando la gracia que ya se nos ha dado y queriendo completarla con nuestro propio esfuerzo. Esto fue el error de los Gálatas y la razón por la cual el apóstol Pablo fue tan fuerte en su expresión con ellos. A grado de que él dijo que personas, que gente que enseña cosas contrarias a la gracia de Cristo es anatema, una palabra fuertísima en el Nuevo Testamento. Finalmente, en la cuarta pregunta dice, según el versículo 10, ¿cuál sería un motivo por el cual algunos se desvían a enseñanzas erróneas? Esta es una pregunta importante para nosotros entender cómo no caer en el error. Dice, ahora pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Esta actitud o esta necesidad que a veces sentimos de quedar bien con la gente es una causa fuerte por la cual personas se desvían a errores en su fe. Nosotros estamos aquí para agradar al Señor que ya se agradó de nosotros. Él nos amó, Él nos rescató, Él nos dio su gracia y ahora nuestro corazón, que está tan agradecido, quiere vivir agradándole a Él. Enfócate en eso al meditar en este pasaje y escribe algo al respecto en la última parte de la meditación de hoy.